¿Qué harías si estuvieras frente a la muerte y no tuvieras a dónde correr? Si un abismo se abriera ante ti y un tigre te esperara detrás, ¿qué harías cuando el tiempo se detiene, cuando el futuro desaparece y el pasado ya no sirve como refugio? Esta es una historia sencilla, corta, pero tan profunda que ha sido contada por siglos en los templos, en los monasterios, en las cuevas silenciosas donde los sabios meditan. Y aunque parezca un cuento, encierra una enseñanza que puede cambiar tu manera de ver la vida. Porque hay momentos en los que no puedes huir, no puedes controlar, no puedes anticipar nada. Solo puedes estar presente, consciente, vivo. En el corazón de esta historia habita una paradoja. Un instante donde todo parece perdido, y sin embargo, todo puede encontrarse. Un instante en el que el ego grita, el miedo crece, y sin embargo, surge algo más allá del pensamiento. Algo que no se puede explicar, pero sí sentir. No estamos aquí para buscar soluciones rápidas. No para escapar del dolor, ni para pintar de calma lo que aún duele. Este es un espacio para mirar adentro. Para detenerte. Para recordar lo que hay más allá de la prisa, del juicio, del control. Hoy no solo escucharás una historia. Hoy quizás te veas en ella. Quizás descubras que tú también has estado colgado de esa rama, entre el tigre y el abismo. Y que en ese momento, pequeño pero eterno, hay una posibilidad, dejar de correr y simplemente saborear la fresa. Prepárate para una historia que no solo se oye, se contempla, se respira. Y si permites que entre en ti con suavidad, puede transformarte desde dentro. Porque a veces, una historia basta para abrir una grieta en la mente, y por ahí entra la luz. Enseñanza 1: El monje y el tigre, la historia completa y su simbolismo. En una región remota de Asia, entre los silencios de las montañas y los susurros del bambú, vivía un monje que caminaba solo. No tenía más posesiones que su túnica gastada, un cuenco de madera y una paz interna que parecía haber nacido del silencio mismo. Ese día, como tantos otros, bajaba por un sendero escarpado en la montaña, contemplando las formas de las nubes, sintiendo el viento sobre su rostro, sin prisa y sin meta. Pero de pronto, algo cambió. Del espesor del bosque surgió un rugido profundo, ancestral. Era un tigre. Un animal majestuoso, salvaje, de mirada intensa. El monje lo miró y entendió en un instante, no había escapatoria. El sendero era angosto, las rocas resbalosas y el tigre venía hacia él con hambre en los ojos. Sin pensarlo, el monje corrió, dejando que su cuerpo actuara mientras su mente se mantenía serena, testigo de lo inevitable. Corrió hasta llegar al borde de un acantilado. Y allí, con el abismo frente a él y el tigre acercándose por detrás, descubrió una raíz gruesa que colgaba por el borde. Sin dudar, se aferró a ella y comenzó a descender. Mientras colgaba en el vacío, con el precipicio profundo bajo sus pies, miró hacia arriba. El tigre lo esperaba, vigilante. Miró hacia abajo, había rocas afiladas, y entre ellas, otro tigre, otro símbolo de la muerte. En ese instante suspendido entre el cielo y el infierno, entre la vida y la muerte, el monje no gritó. No maldijo su destino. No suplicó por ayuda. Simplemente, respiró. En medio del peligro, sintió el aire entrar en sus pulmones. Sintió el temblor de sus manos aferradas a la raíz. Y entonces, notó algo pequeño, casi insignificante, una fresa silvestre que crecía en la grieta de la roca, justo a la altura de su rostro. Roja. Perfecta. Brillante. Con una sonrisa suave, el monje soltó una mano, arrancó la fresa con cuidado, y la llevó a su boca. Y mientras los tigres esperaban arriba y abajo, mientras la raíz se debilitaba, mientras la muerte rondaba como una sombra inevitable, el monje saboreó la fresa. Y dijo en silencio, «Qué dulce está esta fresa». Nada más. Ningún final dramático. Ninguna conclusión explícita. Solo un instante de plena presencia, de entrega total a la hora. El relato no cuenta si el monje vivió o murió. No importa. Porque lo esencial ya había ocurrido. En ese instante suspendido, él vivió por completo. Sin pasado. Sin futuro. Solo con el sabor de la fresa, con la intensidad de ese momento único e irrepetible. Esta historia, aunque breve, es como una campana que resuena en el alma. Nos habla sin explicarnos. Nos recuerda sin juzgar. Y en su simplicidad, nos muestra una de las verdades más profundas: la vida no ocurre en los extremos. No está en lo que dejamos atrás ni en lo que tememos adelante. La vida ocurre en el instante en que decides estar. En que decides saborear la fresa, aunque el mundo se desmorone. Cada uno de nosotros es ese monje en algún momento. Perseguidos por miedos,
presionados por decisiones, colgados entre lo que no podemos cambiar y lo que aún no comprendemos. Pero incluso ahí, hay belleza, hay dulzura, hay presente, si sabes mirar. Y así comienza esta reflexión. No con una moraleja clara, sino con una puerta abierta. ¿Y tú? ¿Has notado las fresas en medio del caos? Enseñanza 2. El tigre como símbolo del miedo y la inevitabilidad. El tigre que aparece en esta historia no es solo un animal. Es un símbolo, una metáfora viva de todo aquello que tememos y que sentimos que se acerca sin que podamos detenerlo. Representa el miedo más profundo que habita en cada ser humano, el miedo a lo inevitable, a lo que no podemos controlar, a la muerte, a la pérdida, al dolor, al paso del tiempo que no se detiene. Cuando el monje ve al tigre, no hay espacio para pensar, solo para reaccionar. Y eso mismo ocurre con nuestros propios tigres. A veces lo sentimos llegar lentamente, como un rugido a lo lejos, una enfermedad que se insinúa, un cambio que no pedimos, una despedida que intuimos. Otras veces aparecen de golpe, rompiendo la calma de la vida cotidiana, una llamada inesperada, una traición, un accidente, una verdad que no se puede ignorar. El tigre no es malo. No es el villano de la historia. Es simplemente lo que es. Una fuerza natural, poderosa, real. Es la vida mostrándonos que no todo está en nuestras manos. Y que por más que intentemos controlar cada paso, habrá momentos en que seremos empujados hacia el borde del abismo. Pero hay algo aún más importante. El tigre también revela cómo reaccionamos ante el miedo. ¿Corremos sin pensar? ¿Nos paralizamos? ¿Negamos su presencia? ¿O nos rendimos y caemos en la desesperación? El monje corre, sí, pero no por miedo ciego. Corre con la conciencia de que algo ha cambiado. Se adapta. Busca una salida. Y cuando no la encuentra, no lucha contra lo que no puede cambiar. Se cuelga de la raíz. Respira. Está. Ese acto de detenerse, de colgarse entre la vida y la muerte, es también un símbolo. Nos recuerda que no siempre hay una solución inmediata. Que a veces, lo más sabio no es correr más rápido, sino detenerse y observar. Estar con el miedo. Sentirlo sin ceder a él. Reconocerlo sin entregarle el control. El tigre está ahí para enseñarte que el miedo no es algo que deba ser eliminado, sino comprendido. Que su presencia no es una amenaza personal, sino una parte inevitable del viaje humano. Porque solo cuando aceptamos que hay tigres en la vida, podemos empezar a vivir con autenticidad, con humildad, con la conciencia de que el control absoluto es una ilusión, y que la serenidad surge cuando soltamos esa ilusión. Y hay algo más sutil en esta escena. El monje no pelea con el tigre. No le lanza piedras. No le grita. Lo observa. Y luego, sigue su camino. Esa actitud encierra una sabiduría profunda. El verdadero coraje no siempre está en la confrontación, sino en la aceptación. En saber cuándo actuar y cuándo soltar. Los tigres seguirán apareciendo. En distintas formas. En distintos momentos. No los invites, pero tampoco los odies. Porque a veces, son ellos quienes te empujan a descubrir la raíz a la que debes aferrarte. A veces, son ellos quienes te obligan a mirar con nuevos ojos, y a saborear la fresa que habías pasado por alto. Enseñanza 3. El abismo y la raíz. La vida suspendida en lo incierto. Imagínate por un momento colgado de una raíz. No puedes subir. No puedes bajar. No hay tierra firme. No hay camino. Solo un vacío que se abre bajo tus pies, y un silencio inmenso a tu alrededor. Es en ese punto donde muchos se quiebran. Donde la mente, acostumbrada a planificar y controlar, se encuentra desnuda. Sin respuestas. Sin refugios. Sin garantías. Ese es el momento del abismo. El monje, colgado entre dos muertes, la que lo persigue desde arriba y la que lo espera abajo, no se desespera. No grita. No intenta resolver lo irresoluble. Solo permanece. Y en esa permanencia, en esa suspensión entre lo que fue y lo que podría ser, ocurre algo sutil pero esencial, la conciencia despierta. Estar suspendido es una de las experiencias más comunes y más temidas del ser humano. Sentimos que no estamos donde estábamos, pero tampoco hemos llegado. Sentimos que lo viejo ha muerto, pero lo nuevo no ha nacido. Es el espacio entre relaciones, entre trabajos, entre identidades, entre certezas. Y en ese espacio flotante, donde la lógica se tambalea, donde la seguridad desaparece, hay una posibilidad rara y hermosa, la posibilidad de estar. No hacer. No resolver. No luchar. Solo, estar.
La raíz a la que el monje se aferra no es solo un detalle físico. Es símbolo de ese único sostén que podemos tener cuando todo lo demás se desmorona, el momento presente. La raíz es la respiración. Es el cuerpo que sigue vivo. Es la atención que aún puedes dirigir. Es el instante que aún puedes habitar. Aunque no tengas certeza, aunque no tengas dirección, aún puedes estar presente. Y es allí, justo en medio de la incertidumbre más absoluta, donde puede nacer la claridad. Porque cuando ya no tienes nada a lo que aferrarte externamente, lo interno comienza a hablar. Cuando el ruido cesa, aparece el eco más profundo. Y a veces, en esa quietud suspendida, descubres lo que realmente importa. Descubres que no necesitas tantas respuestas como creías. Que no todo debe resolverse ahora. Que puedes permanecer en la pregunta, sin urgencia de cerrar el ciclo. El abismo no es el enemigo. Es un umbral. Un espacio fértil que la mente rechaza, pero que el alma reconoce como sagrado. Allí no eres lo que fuiste ni lo que serás. Solo eres. Y eso, aunque parezca simple, es lo más poderoso que puede ocurrir. ¿Y si el propósito del abismo no es que salgas de él, sino que aprendas a habitarlo? ¿A encontrar en su inmensidad una nueva forma de mirar? ¿Una nueva raíz desde la cual crecer? Esa raíz, invisible para quien corre, solo se revela a quien se detiene. Enseñanza 4. La fresa, el milagro de saborear el presente. En medio del abismo, suspendido entre dos muertes, el monje hace algo inesperado. No se entrega al pánico. No cierra los ojos esperando el final. No clama por ayuda divina. Hace algo radicalmente simple. Observa. Y al observar, descubre una fresa. Pequeña. Silvestre. Roja. Ajena al drama. Ajena al miedo. Una fresa que crece ahí, silenciosa, sin pedir permiso al caos. ¿Y qué hace entonces el monje? No analiza. No duda. Extiende la mano, la arranca con cuidado y la saborea. Eso es todo. Y sin embargo, eso lo es todo. Porque en ese gesto hay una sabiduría profunda. La vida siempre está ocurriendo, incluso cuando parece detenida. El presente, como la fresa, crece incluso en las grietas del peligro. Pero solo lo ve quien está despierto. Solo lo prueba quien deja de correr. Solo lo saborea quien está dispuesto a vivir, incluso en medio de lo incierto. La mayoría de nosotros pasa por la vida sin ver las fresas. Vamos corriendo, huyendo de los tigres del pasado, tratando de esquivar los precipicios del futuro. Nuestra mente está llena de "y sí", de cuando tenga, de cuando todo esté bien. Pero la vida no espera. Las fresas no esperan. Crecen ahora. Se ofrecen ahora. Y si no estás presente, te las pierdes. El sabor de esa fresa, en la boca del monje, no es solo dulce. Es eterno. Porque fue saboreado con conciencia plena. Fue recibido como un regalo. Fue aceptado sin resistencia. En ese instante, el monje no tenía futuro ni pasado. Solo ese fruto. Solo ese instante. Solo esa dulzura. ¿Cuántas veces hemos estado colgados entre miedos y dolores, sin darnos cuenta de las fresas a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar momentos de belleza por estar atrapados en la espera de que todo se solucione? Un atardecer visto desde la ventana. Una risa inesperada. Una conversación breve. Una taza de té. Un rayo de sol. Una pausa. La fresa es un recordatorio. No necesitas tenerlo todo resuelto para saborear la vida. No necesitas haber vencido todos tus miedos para sentir gratitud. No necesitas entender todo para disfrutar algo. La fresa está ahí. Y tú eliges, verla o ignorarla. Probarla o pasar de largo. Y ese acto de saborear no es resignación. Es rebeldía sagrada. Es decirle al miedo, sí, estás aquí, pero no me robarás este momento. Es decirle al caos, puedes rugir, pero yo aún puedo ver la belleza. Es un acto de libertad interior. De presencia radical. No se trata de negar el tigre. Ni de olvidar el abismo. Se trata de no dejar que ellos decidan cómo se siente tu vida ahora. Porque incluso colgado de una raíz, incluso frente a lo inevitable, aún puedes saborear la fresa. ¿Y tú? ¿Cuál es tu fresa hoy? ¿Estás dispuesto a detenerte lo suficiente como para notarla? Enseñanza 5. El saboreo como acto de iluminación cotidiana. En muchas tradiciones espirituales se habla de la iluminación como un estado lejano, casi inalcanzable. Algo que requiere años de meditación, retiros prolongados, disciplinas estrictas. Pero la historia del monje y la fresa nos propone otra visión.
Una visión más humilde y a la vez más poderosa, que la iluminación no siempre llega en los templos, sino en los pequeños actos de atención absoluta, que no está reservada solo para los sabios, sino que se esconde en lo cotidiano, en el saborear, en el estar. Cuando el monje come la fresa, no está haciendo algo extraordinario. No ha escapado del peligro. No ha vencido a los tigres. No ha transformado mágicamente su realidad. Lo que ha hecho es más sutil, ha despertado a ese instante. Ha puesto toda su conciencia en un gesto simple, y ese gesto lo ha liberado del miedo, aunque el peligro siga ahí. Eso es lo que hace del saboreo un acto sagrado. Porque no se trata solo de saborear un alimento, sino de saborear la vida. Saborear una conversación sin pensar en lo que vas a decir después. Saborear una caminata sin preocuparte por la meta. Saborear una caricia sin pensar en su duración. Saborear incluso el silencio, sin tratar de llenarlo. En ese saboreo consciente, algo se disuelve. El ego se silencia. El tiempo se afloja. El juicio se apaga. Y en su lugar, emerge algo más esencial, una presencia desnuda. Una percepción directa. Como si por un momento, vieras la vida tal cual es, sin las capas que la mente le ha puesto encima. Y eso, justamente eso, es iluminación. No como un trueno, sino como un susurro. No como una meta lejana, sino como una verdad sencilla. Que la vida ya está ocurriendo. Que la plenitud no es una recompensa futura, sino una cualidad de la hora. Que cuando saboreas con atención, cuando dejas de correr y simplemente estás, te alineas con el ritmo profundo del universo. Como una hoja que flota en el río, sin forzar, sin resistir. Pero aquí viene el desafío, saborear requiere valentía. Porque implica detenerse. Y al detenerse, uno se encuentra con lo que hay. Con el miedo. Con el vacío. Con las preguntas. Y también con la belleza, la gratitud, la dulzura inesperada. Por eso muchos prefieren seguir corriendo. Porque saborear, de verdad, es entregarse. Es rendirse al instante. Es confiar en que el presente puede sostenerte, aunque no tengas respuestas. Quizás por eso los sabios no hablan tanto del futuro, ni se enredan en explicaciones abstractas. Simplemente, caminan lento. Respiran profundo. Escuchan con atención. Comen con gratitud. Son testigos de cada instante como si fuera el único. Porque en el fondo, lo es. Saborear es un arte perdido. Pero está a nuestro alcance. No necesitas cambiar tu vida. Solo necesitas estar en ella. Mirar más. Escuchar más. Pausar más. Vivir más. No en cantidad, sino en profundidad. Como dijo un maestro zen, la práctica no es difícil. Solo requiere que dejes de preferir otra cosa. Enseñanza 6. El final que no importa. El desapego al resultado. Una de las cosas más curiosas de esta historia es que no tiene un final claro. Nunca sabemos si el monje escapa del tigre, si la raíz aguanta, si logra salvarse o si cae. Y sin embargo, eso no importa. Porque el corazón de la historia no está en su desenlace, sino en lo que ocurre mientras tanto. En lo que sucede justo en ese intermedio suspendido, donde el control ha desaparecido, y solo queda el momento presente. Este silencio final, esta omisión deliberada del que pasó después, es en sí misma una enseñanza. Nos confronta con una verdad incómoda. Estamos obsesionados con los finales. Queremos saber si todo salió bien. Si hubo justicia. Si se cumplió el plan. Queremos la garantía. La conclusión. El cierre perfecto. Pero la vida no siempre nos da eso. A menudo deja historias abiertas, caminos inconclusos, preguntas sin respuesta. Y si no aprendemos a estar en paz con esa ambigüedad, viviremos en constante ansiedad. El monje no vive para saber el final. Vive para saborear. Para estar. Para reconocer el instante como completo en sí mismo, sin necesidad de garantía. No pregunta cuánto aguantará la raíz. No calcula cuánto falta para que el tigre lo alcance. No espera una mano salvadora desde el cielo. Solo se rinde a la realidad tal como es. Y en esa rendición, encuentra libertad. El desapego al resultado es una de las prácticas más desafiantes y más liberadoras. Nos enseñaron que todo lo que hacemos debe tener una meta, un fruto, un beneficio tangible. Pero las enseñanzas más profundas, como esta, nos muestran otra posibilidad: hacer por el simple hecho de estar presentes. Caminar sin obsesión por el destino. Amar sin aferrarse al mañana. Sembrar sin exigir la cosecha. Esto no significa resignación, ni pasividad. Significa vivir con entrega, no con expectativa.
Significa actuar desde el corazón, y soltar el control de lo que venga después. Porque el resultado, como el final del cuento, no define la calidad de tu presencia. Puedes caer, y aún así haber vivido plenamente. Puedes no alcanzar la meta, y sin embargo haber tocado lo esencial. Imagina cuánta tensión desaparecería si dejaras de perseguir finales perfectos. Si dejaras de vivir esperando la recompensa. Si entendieras, de verdad, que cada momento puede ser completo en sí mismo. Que el valor está en la vivencia, no en el resultado. El monje nos recuerda a esto sin palabras. Su historia se detiene justo antes del final, como un maestro que hace una pausa para que tú completes el sentido. Como un silencio que te invita a mirar adentro y descubrir qué es lo que realmente importa. Tal vez la verdadera sabiduría no está en saber cómo termina la historia, sino en aprender a estar plenamente en ella mientras ocurre. Porque si estás presente ahora, profundamente presente, el final, cualquiera que sea, pierde el poder de definirte. Enseñanza 7. Lo que esta historia nos está pidiendo ahora. Esta historia, tan breve y sin embargo tan profunda, no fue contada para que la recordemos como una fábula más. No es solo un cuento para admirar, sino una llave para abrir puertas internas. Como una gota que cae en el agua, su eco no termina en la última frase. Sigue resonando. Sigue haciendo ondas en lo invisible. Nos pide que miremos hacia adentro. Que miremos hacia nuestro ahora. Porque todos nosotros, en algún momento, hemos sido ese monje. Todos hemos estado colgados de alguna raíz. Amenazados por un pasado que ruge, perseguidos por miedos que no cesan, suspendidos sobre un futuro incierto que no promete salvación. Y justo allí, donde la mente quiere huir o controlar, la enseñanza nos alcanza. Tal vez no necesitas escapar. Tal vez lo único que necesitas es despertar. Ver la fresa. Sentir su dulzura. Habitar este instante. ¿Y si esta historia no es solo una metáfora, sino un espejo? ¿Y si lo que estás viviendo ahora, tus miedos, tus pausas, tus dudas, es precisamente el momento en que puedes practicar esta enseñanza? ¿Y si hoy mismo, justo ahora, hay una fresa frente a ti que no has visto porque estás demasiado ocupado mirando al tigre? La vida no te grita. Sus lecciones no llegan siempre con voz fuerte. A veces llegan como un silencio. Como una raíz que aún te sostiene. Como una pequeña fresa que te invita a probarla antes de que desaparezca. Y tú decides. Puedes seguir esperando a que todo esté claro, a que el peligro pase, a que alguien te salve. O puedes detenerte. Respirar. Sentir. Estar. Esa es la invitación silenciosa que esta historia nos deja. No quiere que teorices sobre ella. Quiere que la vivas. No te pide que memorices su mensaje, sino que lo encarnes. Porque lo que transformó al monje no fue un milagro, ni una salvación externa. Fue su capacidad de permanecer presente, incluso en lo extremo. Su elección de saborear, en lugar de temer. Su entrega a lo que es, sin exigir lo que debería ser. Y tal vez esa sea la práctica espiritual más profunda de todas. Ver la vida tal como es, y aún así amarla. Aún así saborearla. Aún así estar. No sabremos nunca qué pasó con el monje. Si cayó. Si se salvó. Si el tigre lo alcanzó o si la raíz resistió un poco más. Pero en realidad, eso ya no importa. Porque lo esencial no está en el desenlace, está en lo que ocurrió justo antes. En ese instante suspendido en el tiempo, donde no había salvación a la vista, pero sí una fresa. Una simple fresa. Y él la saboreó. Eso es lo que nos revela esta historia, que el milagro de la vida no está en que todo salga bien, sino en atreverte a vivir profundamente incluso cuando no lo sabes. Incluso cuando todo es incierto. Incluso cuando tienes miedo. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas estar despierto ahora. Porque ahora es el único lugar donde puedes vivir. El único lugar donde la vida ocurre. El único momento donde puedes tocar lo sagrado, sin palabras, sin dogmas, sin buscar más allá. Y si esta historia te tocó, si una parte de ti despertó mientras la escuchabas, entonces no la dejes en el olvido. Llévala contigo. Ahora respira. En silencio. Y pregúntate, ¿cuál es la fresa que puedes saborear hoy?